En Jaén Plus Radio, pienso, luego estorbo. Jaén, que no te engañes. Amigos y amigas de Pienso, luego estorbo, hoy 1 de junio del año 2026 inauguramos la temporada estival. Ya estamos en el verano, ¿quién no lo iba a decir? Y hoy, como veréis, vengo con mi camiseta del Real Jaén, socio y abonado desde chiquitillo, y hoy estamos todos los abonados del Real Jaén, los aficionados del Real Jaén y toda la ciudad y mucha parte de la provincia también, pues estamos muy contentos de este ascenso histórico a la primera, histórico porque han sido 2 ascensos consecutivos y la verdad es que eso tiene un mérito muy importante, así que mis primeras palabras sean de felicitación a todos los que han hecho posible este acontecimiento. Y hoy yo decía de broma, esa afición de primera, ese campo de primera, esa ciudad de primera, que no merece otra cosa que estar al menos donde ya estamos. Una afición que ha demostrado seriedad, rigurosidad y que ha estado apoyando en los momentos más difíciles. Hoy yo decía en las redes sociales esta mañana que en el Estadio de la Victoria, que es muy grande, nos debían de poner una placa en homenaje a esos abonados, a esos socios, a esos escasos 1000 socios abonados que durante 8 años, domingo a domingo, hemos estado estoicamente apoyando al Jaén, sin que nadie se moleste, sin que nadie tome mis palabras en sentido peyorativo, ni mucho menos, pues jugando con el Torre Perogil, con el Porcuna, con Torre de un Jimeno, insisto, salvando y sin menospreciar absolutamente a nada. 8 años en ese pozo maldito de la 5ª división, porque era la tercera red, pero en definitiva era la 5ª. Por eso os digo que ahora las victorias tienen muchos padres, pero como el campo es muy fútbol, una pequeña alegoría a esas 1000 personas que durante esos 8 años no hemos dejado ni un domingo de bajar al campo, salir cabreados, salir más enfadados que bajábamos, pero comprando nuestro abono, comprando nuestra silla y aguantando carros y carretas esa infamia de estar en esa división, con una ciudad que no merecía eso indudablemente, con un campo que no merecía eso indudablemente, con una afición que no merecía eso indudablemente, y ayer pues se desbordó, como era natural, se desbordó la alegría. Ahí tenemos unas imágenes de la Plaza de las Batallas, pues con la alegría natural de una afición que explotó en la prórroga, naturalmente explotó en la prórroga porque la alegría no era para menos. 2 ascensos consecutivos. Además, a diferencia de los vándalos estos que normalmente vemos, como el otro día en París, y menos más que ganaron, madre mía, si llegan a perder esta panda de desarmados, rompiendo escaparates, 700 detenidos. Bueno, pues amigos, esta alegría desbordada, fijaros, esta mañana por gusto, porque a mí me gusta observar los detalles, esta mañana por gusto, a las 8:30, cuando subía para el despacho, me he pasado por la Plaza de las Batallas. Y está todo impecable, salvo un pequeño parterre que está las flores rotas, el resto está todo impecable, están todas las flores en su sitio, todos los parterres en su sitio. Es decir, una afición de primera que además, fijaros, sabe respetar hasta las plantas, sabe respetar hasta las flores. No como esos vándalos franceses que estamos viendo, que menos más que ganaron, que se llegan a perder, madre mía. 700 detenidos, rompiéndolo todo. Pues hasta en eso se demuestra lo que es una afición, en esos pequeños detalles también. E insisto, una gesta de la que yo, obviamente, no voy a hablar nada más, puesto que en Jaén Plus Radio sabéis que tenemos todos los lunes un programa que está teniendo ya mucha cobertura y mucha audiencia, que es el Pulso Deportivo. Esta tarde, naturalmente, van a hacer un programa especial de 5 a 7 de la tarde
y traer a numerosísimos invitados, numerosísimos vídeos, numerosísimas opiniones, naturalmente, para, como se merece, hacer un espacio deportivo a la altura de este acontecimiento. Así que, amigos, esta tarde de 5 a 7, el Pulso Deportivo, con un montón de invitados, me han dicho que por más de 20 invitados en diferentes facetas, así que os aconsejo que sigáis este Pulso Deportivo. Y bueno, amigos, la continuidad de la política sigue ahí encima de la mesa. Y después de lo que estamos viendo, el gobierno de Pedro Sánchez se tira definitivamente al barro. Este fin de semana hemos oído dos declaraciones de dos descerebrados, porque no tienen otra palabra, dos ministros, ni más ni menos que del Reino de España, porque esto que lo diga una afiliada de base de ahí del Polígono del Valle, de San Felipe, o de la Glorieta, o del Paseo de la Estación, hasta lo podría entender, pero que dos ministros se tiren al barro, como se han tirado, atacando a jueces, policías, fiscales, es absolutamente inaudito. Fijaros lo que dicen estos dos desarmados, porque es que no tienen otra denominación. Yo he visto condenar a un fiscal general del Estado sin pruebas. He visto cómo se investigaba una filtración, cuando todos los días se hacen filtraciones contra este Gobierno que no se investigan. He visto cómo coinciden 4, 5 y 6 juicios y, por cierto, se filtran a la prensa casualmente antes de sesiones de control o de comparecencias del presidente del Gobierno. Lo he visto. He visto cómo se redactan sumarios que podrían presentarse al premio. Quítalo ya. Que he visto condenar a un fiscal general sin pruebas. Ergo, los 7 miembros del Tribunal Supremo han prevaricado, porque han dictado una sentencia a sabiendas de que era falsa. Ese es el delito de prevaricación. Y yo me pregunto, la fiscal general del Estado, que ya sabéis que en el ámbito jurídico se llama por Pedro Mato, la fiscal Pera Mato, por Pedro Mato, no dice nada. Y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, a la sazón, además, presidenta del Tribunal Supremo, no dice nada. ¿Esto qué es? ¿A esta gentuza le vamos a tolerar esto? Que se hayan puesto de acuerdo los jueces de Badajoz, de la Audiencia Nacional, del Juzgado de Instrucción, del Tribunal Supremo, la Policía Nacional, la Policía Judicial, la UCO, la Guardia Civil, la hostia, aquí se ha puesto todo el mundo de acuerdo para sacarlo todo en una semana, y además todos prevaricando, atacando a todo un aparato del Estado. Estos tíos están descerebrados. Y además mi pregunta es sencilla, Óscar López, Óscar Puente, mi pregunta es muy sencilla. ¿Pero quién ha generado todo esto? Porque que yo sepa, todo esto no lo ha filtrado el PP, ni vos, ni la policía, ni mi amigo Felipe. ¿Quién ha generado todo esto? Si habéis sido vosotros mismos. Es decir, una panda de golfos que, como no se fiaban unos de otros, pues lo habéis grabado todo. O sea que los mensajes que le mandaba la Leire a Zarría, o los mensajes que le mandaba la Leire al amigo de la Jesús Moreno, hostia, de aquí todo el mundo se cepilla, todo el mundo, vamos, esto es una cosa increíble. La Leire también en una relación sentimental con el Vicente Fernández y la Jesús Moreno. Pero, ¿quién se mandaba los mensajes? ¿Quién se decía esto? Pero el Cordo y el Ábalos y lo de las putas, ¿quién se lo ha inventado? Pero ¿quién se está inventando todo esto si sois vosotros mismos? Es que la ultraderecha, esto, los tíos del puro, confabulando. Pero ¿quién
¿quién ha dado todas las pruebas? Si sois vosotros. Vosotros solicos. Si lo único que están haciendo los jueces y la policía es leer. Mira, aquí pone esta la puta, llama a la puta 1, llama a la puta 2, esto. No. Pero si lo único que está ahí es vosotros mismos. Si quien ha generado todos estos indicios que se convertirán en pruebas sois vosotros mismos. Si los que habéis dado los datos a los jueces y a la policía y a la UCO sois vosotros mismos, que esto lo habéis generado vosotros mismos, que esta mierda es vuestra mierda, que aquí nadie se inventó nada. Entonces, ¿por qué atacáis desmedidamente a todo el aparato del Estado? Jueces, fiscales, policías, guardias civiles, a todo el aparato, partidos políticos, a todo lo que conforma el Estado está en contra vuestra, pero ¿quién ha sacado a la luz la mierda? Si sois vosotros mismos. ¿O es que los mensajes de Cerdán al Ávalo, el Ávalo al Cordo a la puta, el otro? ¿Quién ha generado eso, Óscar López? ¿Quién ha generado eso? ¿Quién ha generado eso? Vosotros mismos. Ahora el otro Óscar, este de Cerebrao, y el Óscar este que todavía no ha dado explicaciones de los 46 muertos de Adamud. Sí, le dijo el otro día a las víctimas que él no había soldado el raíl del tren. Todavía no ha asumido ninguna responsabilidad por los 46 muertos. Pero se permite el lujo de seguir atacando al Estado en su conjunto. El Óscar López, el Hermiti, y el puente este se va a su despacho y se graba un vídeo. Estos días he estado dudando si entrar en el informe de la UDEF relacionado con José Luis Rodríguez Zapatero y esa supuesta trama, no sé muy bien qué. He estado dudando y finalmente me he decidido a comentaros un asunto concreto que se relata en ese informe porque me atañe o atañe al Ministerio de Transportes directamente, a DIF. Y bueno, pues desde mi punto de vista es bastante revelador de lo que se está haciendo, qué es lo que se está trasladando a la opinión pública en relación, al menos con este asunto concreto. Os leo, el otro día un medio digital publica: una agenda implica a la red de Zapatero en un contrato público de Huawei adjudicado por Óscar Puente. La UDEF intervino a Julio Martínez Martínez, una... Pero vamos a ver, libreta. La libreta esa de Julito, el testaferro de Zapatero, eso que estaba en mi casa. Y las anotaciones que hacía de Huawei y de todo esto, Óscar, ¿eso qué lo hacía? ¿Yo? Y el contrato que han encontrado de las niñas de Zapatero, de las góticas con Huawei, ese, ¿qué lo he hecho yo? Pero si sois vosotros, coño. Si sois vosotros los que ponéis la libreta, pero yo no he visto a ningún delincuente escribir delito. Pero ¿a quién se le ocurre estar en la libreta apuntando a los delitos? Y el Coldo apuntando en la libreta a los delitos. Que decía que eso no era su letra, que se había operado de la muñeca y entonces que esa no parecía su letra. ¿Pero quién ha escrito todo eso, Óscar? Si lo único que ha hecho la policía es coger la libreta, abrirla y leerla. Pero es que si os hacéis caca, lo que hay que hacer es limpiarla. No, dejadla ahí para que huela más y para que salga a flote. Sois vosotros los que estáis sacando a flote todas las pruebas. Que aquí nadie está sacando nada de ningún sitio. Os quitar. Esto es una corrupción asquerosa. Y lo sabéis. Y lo saben el 90% de los militantes y los simpatizantes del Partido Socialista. Y como ya he dicho muchas veces, esto no ha hecho nada más que empezar. Porque ahora, cuando se levanta la caja de los truenos, cuando se destapen los sumarios judiciales, ahí se empezarán a ver cosas. Y además, todos esos indicios que apuntan los jueces, ahora habrá que estirar del hilo. Testigos, informes periciales, informes de la propia policía. Habrá que tirar de ese hilo.
habrá que ver lo que valen las joyitas. Habrá que ver. ¿O es que las joyitas del zar de Rusia estaban en mi casa, Óscar? ¿Quién tenía las joyitas, yo? ¿O el señor Fijo? Y mientras está esta corrupción, hermanos, mujeres, primos, secretarios de organización. El otro día decía un amigo mío, hombre, ha entrado la UCO en la calle Ferraz. Es la primera vez que entra alguien decente en la calle Ferraz en 140 años. Digo, oh, pues mira, pues sí, pues lleva en cierto modo razón, que es la primera vez que entra gente honrada en la calle Ferraz. Esto huele todo muy mal. Pero mientras, ellos atacan, contraatacan. A ver si esto se lo compra alguien. Y si no, le importa un pepino. Y Pedrito, que ahora hablaremos de él porque hoy hace 8 años de esa moción de censura, Pedrito, el domingo, pues en vez de dar explicaciones de lo que está pasando, en vez de decirle a los españoles lo que está pasando, en vez de asumir, aunque sea un poco, que es tu partido el que está financiando una cloaca, que se ha averiguado que estaban incluso vigilando a las 2 niñas, en este caso no las góticas, a 2 niñas, no de 33 años, sino a 2 niñas, de la juez que estaba instruyendo el caso del hermanísimo. Hasta en eso estaba entrando esa cloaca presuntamente financiada con dinero que nadie sabe de dónde viene, de momento, del Partido Socialista. Pues mientras, Pedrito, el TikTok de los domingos. Él se hace un TikTok todos los domingos y nos cuenta el cuento del alfajor. En vez de dar explicaciones, en vez de asumir alguna responsabilidad, en vez de convocar elecciones, pues no. Este finde, Pedrito ha preferido recomendarnos unas canciones indies en catalán. La cara como el cemento armado. Ahí tenéis a Pedrito en su TikTok de los domingos. Con esta camiseta de Corayaco que me acaba de llegar, muchísimas gracias por vuestro regalo y sobre todo por la música que hacéis. Y hablando de música, pues he escuchado este grupo que no conocía, que se llama Minibus Intergalactic, catalán, de Girona, y sobre todo recomiendo de su último álbum esta canción que me ha encantado, que es Per sentir-me ple. Y sobre lectura, este fin de semana, un cómic maravilloso que se llama Vanguardia es una mujer, de Clara Frutos, que hace una reivindicación de todas las mujeres artistas de la generación del 27 y sobre todo se centra en la biografía de una poeta que se llamaba Concha Méndez. Espero que os guste. Y también os quiero agradecer que estoy recibiendo muchísimas recomendaciones, pues sugerencias. Nada, hijo, aquí está con su TikTok de los domingos, recomendándonos un cuento y recomendándonos canciones indies en catalán. Eso sí, en catalán. Como si no fuera con él. Sin dar explicaciones absolutamente de nada y como si no fuera con él. El cemento armado es bastante más blando que la cara de este psicópata. Porque no tiene otra definición. La trilogía de la psicopatía. Este tío está descerebrado. O es el tío más fresco del mundo, que también podría ser. Hoy se cumplen precisamente 8 años de esa moción de censura como consecuencia de una frase que metió el juez de Prada en medio de una sentencia de la Gürtel. Una frase que, por cierto, luego le dijo el Tribunal Supremo que hiciera el favor de quitar la frase, que eso lo había metido ahí con sacacorcho. Bueno, pues una moción de censura de todo el gobierno Frankenstein. Y nos contaron el cuento de que venían a regenerar la democracia. Y la mierda sale por el 3er piso de la Moncloa y de la calle Ferraz. Los 8 años de gobierno de los que tan orgulloso se siente el sátrapa Sánchez no son en el fondo sino una revancha narcisista contra la nomenclatura del partido que precisamente
quiso desembarazarse de él cuando lo echaron a patada de la calle Ferraz para evitar que hiciera lo que está haciendo. Ya se olían al personaje. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues, amigo, conceder impunidad a los golpistas catalanes. Estar liberando uno tras uno a los asesinos etarras protegidos por Bildu. Revocar el consenso inconstitucional y anular el dispositivo de contrapeso democrático para construir un liderazgo cada día más autoritario en torno a sí mismo. Yo, mí, me, conmigo. Aquella alianza del 2018, Frankenstein, que ya sabía Rubalcaba y que tenía en la cabeza desde el principio, era el instrumento de un proceso de desclaseinamiento personal y de sus familiares y amigos, la herramienta de un asalto al poder con el objetivo de privatizarlo todo y exprimirlo en su beneficio. El balance que hoy podemos hacer de estos 8 años de gobierno es absolutamente devastador para el Estado. Como resulta lógico, tratándose de un acuerdo con todos los grupos cuyo propósito programático consiste precisamente en desmembrar el Estado. Pero antes tuvo que desarbolar su propia estructura de su propio partido para hacerse con el control mediante la implantación de un régimen de populismo plebiscitario. Su victoria en las primarias desfiguró el modelo socialista de funcionamiento orgánico, renunció a la vocación mayoritaria del proyecto y lo convirtió en la caza tractora de un bloque de aliados con los que compensar su falta de respaldo ciudadano. Solo se ha dedicado a una estrategia de polarización que supone el reconocimiento de ese papel minoritario. El día en que éste abandone el cargo dejará al país y al propio PSOE en un colapso simultáneo. Hoy ya sabemos que la corrupción no fue el motivo por el que se puso la moción de censura, sino que fue simplemente el pretexto. 3 docenas de imputados, 30 imputados alrededor suyo. Más los que vengan, que el otro día decían que en todo este tejemaneje de las cloacas del PSOE, el diputado por Jaén, que fue alcalde de Bermá, el sobrino político de el Tito Reyes, a su vez sobrino político de Zarría, que está metido en la trama. Y el otro día decía yo en las redes sociales, Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén, calienta que sale. Calienta que sale. Y me decían en las redes, ¿y tú por qué eres tan listo y tal esto? Pero si esto no lo ha imputado el juez de la Audiencia Nacional. Claro, amigo, a Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén, exalcalde de Benmá, sobrino de Paquito Reyes y de Zarría, no lo ha imputado el juez todavía por una sola razón. Que eso yo entiendo que los socialistas no queréis entenderlo. Porque es diputado nacional. ¿Y eso qué tiene que ver? Porque el asunto de las cloacas se lleva en la Audiencia Nacional. Y Juan Francisco Serrano es diputado nacional y por tanto está aforado. Y si estuviera imputado, el asunto se tiene que ir de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo. Y el juez, como está instruyendo la causa, lleva 2 años instruyendo la causa, ha dicho, voy a continuar instruyendo la causa en la Audiencia Nacional. Y si luego
al final se imputa al Juan Francisco Serrano hasta el propio Pedro Sánchez, entonces esto se va al Tribunal Supremo porque lo dice la ley. Esos aforados, por ser diputados nacionales, tienen que ser enjuiciados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es decir, que el juez de la Audiencia Nacional perdería el control sobre esa instrucción que lleva 2 años currándosela, trabajando con la UDEF, con la UCO, y por tanto, de momento, no ha imputado a este diputado por Jaén para no perder la causa. Pero que está dentro de esto o presumiblemente dentro de esto, no quepa la más mínima duda, porque el juez ya lo ha señalado. Porque era el que le llevaba la maletilla a Santos Cerdán, que hará más viaje a Bruselas con Puigdemont que una cuchara. Y este lo sabía todo, porque era el ayudante de cámara de Santos Cerdán, que ya está imputado por 4 sitios diferentes. Pero Pedro Sánchez no sabía nada. Santos Cerdán era su mano derecha, era el secretario de organización del PSOE, pero Pedro Sánchez no sabía nada. Pedro Sánchez el número 1, Cerdán el 2, pero no sabía nada. Por eso el otro día os decía que la corrupción es Sánchez, porque todo lo vincula directamente a él. Esa moción de censura que pusieron hace 8 años, todo era mentira, falsificación, fingimiento, desde la tesis plagiada hasta el referente moral de Zapatero, pasando por el comité de expertos que nos colocaron en la pandemia, de Mortadelo y Filemón, o el ficticio insomnio de Pedro ante la mera idea de pactar con Podemos, con el de la coleta, con el que le quitaba el sueño. Incluso hasta la propia historia rocambolesca del famoso Peugeot, que quisieron hacer ver que los pobreticos iban de pueblo en pueblo y no con un Mercedaco de 74.000 euros que a lo mejor estaba pagado, a lo mejor, por la sauna de su suegro, a lo mejor. Todo era una puta mentira. Por eso, amigos, no pueden irse por las buenas. La actual fuga hacia adelante, que os decía antes, solo se entiende a partir del miedo a las consecuencias de que la farsa quede expuesta a la vista de los tribunales y de una opinión pública colérica. Si es menester, van a someter a la nación a otra vuelta de tuerca de esta espiral de crispación turbulenta, con la complicidad de unos socios para quienes cualquier alternativa será siempre peor que esta. Simple y llanamente su estrategia es que el posible gobierno de PP-Vox es peor que este, y por eso esos socios están amparando esta corrupción. Y en el Código Penal existe una figura que se llama cómplice. El autor, el coautor, el cómplice, el autor necesario, son simple y llanamente cómplices de lo que está pasando. Por eso huyen hacia adelante. Por eso no convocan elecciones. Aparte que, naturalmente, las perderían con creces, a pesar incluso de la fullería. Hoy, como hace 8 años, nos han sacado muchos medios de comunicación encuestas. Encuestas que no dejan de ser, como siempre os digo, pues un reflejo, una idea de lo que opina una parte de la sociedad, una parte de... Y las encuestas no tienen ni mayor valor ni menor valor, tienen el valor que cada uno le quiera dar, pero sí marcan tendencia. Y esas encuestas que hoy se publican, pues son absolutamente concluyentes. Por ejemplo,
he elegido una, un sondeo de GAP3 para el ABC, y le otorga al PSOE 107 diputados. Bajaría de 121 a 107. Quiere decir que todavía hay millones de españoles que amparan la corrupción. Porque sacas 107 diputados, que era para que sacara 6 o 7. 107 diputados todavía sigue sacando la PSOE. Quiere decir que hay millones de españoles que amparan y ven bien toda esta corrupción. Aunque la mierda le llegue a las cejas, les da igual. Prefieren la mierda hasta las cejas antes que un gobierno limpio. Antes que un gobierno de PP y Vox. Y no bajan tanto porque se han comido, ya han fagocitado a la Jolly, al Maillo, a toda esa panda de comunistas que hay por ahí dislocados, que ya no los vota absolutamente nadie, ya los ha fagocitado y ya por eso el descalabro no es tan grande. Esa encuesta le otorga a Vox ni más ni menos que 60 diputados, desde los 33 que tiene ahora, y al PP le otorga una ligera subida de 141 con respecto a los 137 que tiene. Es decir, que entre el PP y Vox, más UPyN, y se supone que también Coalición Canaria, pues más de 200 diputados. Lo que sacó Felipe González en el año 1982. Esa tendencia que hemos visto en Extremadura, Aragón, Andalucía, Castilla-La Mancha, pues seguiría repitiéndose a nivel nacional a pesar de los escándalos. Hay otras encuestas que hacen preguntas más concretas. Una de ellas, una encuesta del debate de Target Point, dice: ¿consideras que algunos de los delitos por los que se le imputa a Rodríguez Zapatero no hubieran sido posibles sin la colaboración del gobierno de España? El 28% dice sí, seguro. El 22,6% dice sí, es posible. No, en ningún caso, el 17%. Quiere decir que más de la mitad de los españoles encuestados consideran que esos delitos que presuntamente se le imputan a Zapatero no hubiesen sido posibles sin la participación del Gobierno de España, tanto a través del Ministerio de Transportes como el Consejo de Ministros, porque acordaros que la corrupción de Plus Ultra sale del Ministerio de Transportes, de la SEPI, de todo esto, pero al final quien aprueba todo eso es el Consejo de Ministros. Por eso el 50% dicen que si el Gobierno de España no hubiese ayudado a Zapatero a todas sus fechorías, no podría haberlas cometido. Otra pregunta dice: ¿cree que en la situación de debilidad política del Gobierno, sin presupuesto y con casos de corrupción que le afectan, PNV y Junts deberían retirarle su apoyo y apoyar una moción de censura? El 19% dice sí, una moción para cambiar el gobierno. El 31,6% dice sí, una moción, pero solo para convocar elecciones. El 13% dice no y el 14% dice que no debería de haber una moción de censura. Volvemos otra vez a lo mismo. El 50,7% de los españoles opina que de una forma u otra debería de haber una moción de censura apoyada por el PNV y por Junts para, en el peor de los casos, no cambiar el gobierno y ponerse otro, no, sino cambiar el gobierno, una moción de censura, con el compromiso que, en este caso, el señor Feijóo saldría elegido por la Cámara presidente del gobierno y con la simple mandato de convocar elecciones en el plazo que la ley determine, 3 meses, 4 meses, y no hacer de presidente del gobierno. Simplemente una moción de censura que no tiene mucho encaje constitucional, porque esto que tanto la gente dice, la Constitución, sí, pero vamos a hacer una moción de censura que solo sea instrumental. Eso es un invento. Eso no lo pone en ningún sitio. Eso es un invento. Y que no os engañen. Porque las mociones de censura en España, a diferencia de otros países democráticos, las mociones de censura en España tienen que ser positivas. ¿Eso qué significa?
Significa que la moción de censura tiene que proponer a un presidente del gobierno y a un programa político. No basta decir quítate tú que me pongo yo, no. La moción de censura, tal y conforme está configurada en la Constitución española, tiene que ser positiva. Proponer a un presidente del gobierno y proponer un programa político que respalde a ese presidente del gobierno. Eso de instrumentar para elegir a un presidente del gobierno para que en 3 meses convoque elecciones, eso en la Constitución no existe. Eso es un invento. Pero bueno, si todo el mundo lo aceptara, no estaría mal. Quita al sátrapa, se pone un presidente del gobierno y en 3 meses convoca elecciones. 3 meses, en 2, en 6, lo que diga la ley. Eso es lo que se llama una moción instrumental que apoya también gran parte de la gente que se ha encuestado. Porque no nos queda otra cosa, porque este va a seguir huyendo hacia adelante, porque es consciente de que gran parte de esos procedimientos que están llevándose a cabo, sobre todo, el tema de la financiación ilegal del Partido Socialista, supuesta financiación ilegal del Partido Socialista, y esta financiación de las cloacas del Estado se están tramitando en la Audiencia Nacional, que todos los juristas y muchas personas que no son juristas saben positivamente que está colapsada. La Audiencia Nacional la Sala Penal de la Audiencia Nacional lleva un retraso muy considerable, no así la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Entonces esto dice, a la vista de lo que estamos viendo con la Kipchen, 10, 15 años, el Pujol que se va hasta morir, ya lo han dicho, que no vengan ya a declarar, 13 años. Pues esto si nos dura 8 o 10 años y la Audiencia Nacional pues tira para adelante y nosotros para adelante. Siempre diremos que las sentencias no son firmes, que hay que esperar a que los jueces se pronuncien. El otro día el payaso del Rufián, ese que iba a estar 18 meses en Madrid, lleva 18 años, dice ahora, la línea roja no es la posible financiación irregular del partido, es que se tenga una sentencia firme, a sabiendas que la Audiencia Nacional puede tardar 7 u 8 años, después eso se recurre al Tribunal Supremo, después eso se recurre al Tribunal Constitucional, que espero que para entonces no esté golpe pumpido, eso luego se recurre al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, unos 18 o 20 años. Y dice el payaso de Rufián que ya ahora la línea roja es sentencia firme, a sabiendas de que eso puede tardar 18 o 20 años en resolverse, que ya muchos de los que estamos aquí no veremos. Por eso dice ahora el payasete que no lo votan ni en Santa Coloma de Gramenet. Y para terminar, amigos, un detalle para que tampoco os engañen, que es mi objetivo siempre en la cabecera del programa digo, Jaén, que no os engañen. Ese es el objetivo siempre, de ir desmontando los engaños y las mentiras. El otro día, en Roma, viendo a su santidad y quitándose el medio, Pedro Sánchez volvió a mentir, como siempre. Volvió a mentir como siempre. Y dijo 3 barbaridades. Y una de ellas dijo, yo no disuelvo las cámaras y convoco elecciones por motivos partidistas porque la Constitución dice que las elecciones son cada 4 años. Y miente. La Constitución dice que las elecciones son cada 4 años, pero no dice que se puedan adelantar cuando el presidente del gobierno lo estime oportuno. Así, amigos, para demostrar la mentira una vez más de Sánchez, todos los días miente. He buscado información, como procuro siempre hacer. Y he encontrado la información que dice lo siguiente, que las legislaturas en el Congreso de los Diputados en 6 ocasiones han durado menos de 4 años. ¿Por qué? Porque el presidente de gobierno de turno ha disuelto las cámaras,
antes de que llegaran los 4 años. Las 3 legislaturas de Felipe González duró 3 años y 3 meses. La 5ª legislatura de Felipe González duró 2 años y 9 meses. La 8ª duró casi 4 años, la de Zapatero. La 11 legislatura, presidida por Mariano Rajoy, duró 3 meses. 3 meses. La 12 legislatura, también por Mariano Rajoy, duró 2 años y 9 meses. Y ahora ya viene la bomba. La bomba. La 13 legislatura, año 2019. Presidente de España, el señor Pedro Sánchez. Cuando se pegó el batacazo en las elecciones locales y en las elecciones regionales, duró la legislatura exactamente 126 días. La más corta de la historia de este país. Repito, amigo, la 13 legislatura, año 2019, duró 126 días. ¿Por qué? Porque el Pedro Sánchez, el que ahora dice que la Constitución dice que son 4 años, le duró la legislatura 126 días. ¿Y por qué la disolvió? Porque le dio la gana. ¿Había alguna guerra? No. ¿Había algún conflicto internacional? No. ¿Se había caído media España de un terremoto? No. ¿Por qué las convocó? Porque le dio la gana. Por motivos puramente partidistas, cuando vio los tiazos que le dieron en el 2019 a alcaldes, presidentes de comunidades autónomas, y disolvió las cámaras en 126 días. Así que ahora que no nos cuente el cuento y la milonga, que la Constitución dice que las cámaras, que las elecciones, que las legislaturas tienen que durar 4 años. Aquí tenéis los datos. Mentira. Él incluso disolvió una a los 126 días. Mariano Rajoy disolvió una a los 3 meses. Mariano Rajoy disolvió una a los 2 años y 9 meses. Felipe González disolvió las cámaras con 2 años y 9 meses. ¿Que pone la Constitución que pueden durar 4 años? Sí, siempre y cuando el presidente del gobierno, por los motivos que estime oportunos, no quiera disolver las cámaras. Como siempre, nueva mentira de Pedro Sánchez, que no le dice la verdad ni al médico, como se suele decir, y que es una mentira detrás de otra, que luego todas sus terminaciones mediáticas, especialmente Televisión Española, que pagamos todos los españoles, se encargan de repetir una y otra vez, a ver si alguno pica y se lo cree. Ya al menos Angelines Barceló no va a estar repitiéndolo esto desde la cadena SER a las 6 de la mañana, porque parece ser que la van a colocar en la calle Ferraz. Pero bueno, eso es ámbito privado en el que yo no me meto. Amigos, esta es la realidad. Terminamos el programa como lo empezamos, felicitando al Jaén, al Real Jaén, que ha dado una alegría inmensa a nuestra capital y a nuestra provincia. Felicitar al Fútbol Sala también por su doble título en esta temporada. Felicitar también al Club de Baloncesto. Y decía uno en las redes sociales, no sé cuál, que todo es gracias a Julio Millán. Que desde que está Julio Millán de alcalde, los éxitos deportivos son innumerables. Y yo le he contestado, pues menos más, que por lo menos no ha tocado nada de la gestión, que con eso es suficiente. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere, y que Dios bendiga a todos. Pon el himno del Real Jaén, hombre, que nos despidamos del programa como Dios manda. Hasta luego, amigos. Ese vídeo lo grabé yo.
Plus Radio, pienso, luego estorbo. Ahí, que no te engañes.